Amigas, amigos, señoras y señores, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo esta tarde-noche en Santiago de Querétaro, de los queretanos, de México y del mundo. La Constitución no es un objeto inerte, es mucho más que un documento. Es al final, como lo trataré de acreditar en los siguientes minutos, una expresión viva, una decisión que se renueva de acuerdo a las necesidades de quienes originalmente quisieron darle paso a la civilización. Hay un sinnúmero de conceptos, de definiciones acerca de lo que es una constitución. En 1215, por primera vez en la historia del mundo, se registra, y este es el verbo que se aprovecha para describir este hecho, que le arrancan a Juan sin tierra, le arrancan una constitución. Es decir, no hay nada más peligroso para una comunidad que un ejercicio ilimitado del poder. La expresión arbitraria que no tiene ningún dique es lo que puede resultar más dañino para un pueblo que quiere no solo ver respetados sus derechos, sino quiere una autoridad ordenada. Desde aquel entonces, desde la Carta Magna de 1215, se han sucedido un sinnúmero de hechos en la historia de la humanidad que al final han llegado al Estado democrático contemporáneo con un cambio radical en la manera de concebir y ejecutar los atributos de una autoridad. Del verticalismo de las monarquías absolutistas, es decir, de un poder ilimitado de arriba abajo, al cambio del eje para hacerlo horizontal y hacer que lo que originalmente le servía al poder y a los poderosos le sirva a las personas, y que en consecuencia el poder público esté sujeto al escrutinio ciudadano, y al que le dé la fuerza sea justamente a las personas cotidianas, a todos. Dice un principio del mundo jurídico donde la ley no distingue, no cabe distinguir. En consecuencia, ¿a quiénes debe fortalecerse? A todos. En tanto que la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le concede la ley, e insisto, siempre bajo la lupa ciudadana y con un perfeccionado sistema de rendición de cuentas. En forma sintética, esta es la evolución del constitucionalismo del mundo. Y el nuestro no es la excepción. He decidido darle un giro a mi intervención porque de nada serviría, no lo lograría, tratar de complementar o más aún rivalizar con Andrés Garrido y con don Jaime Zúñiga, que nos han regalado sapiencia, conocimientos, anécdotas sobre lo que ha sucedido aquí. Yo quiero comentar mis puntos de vista acerca de lo que ha sucedido no hace 100 años, sino durante 100 años. Porque la Constitución, y ahora déjenme hacer un brevísimo repaso por la historia de México a partir de sus constituciones. Después de la consumación de la independencia de 1821, viene un efímero imperio con un documento pretendidamente constitucional, también de breve vigencia. 1824, la primera constitución que establece lo que, a decir de algún constitucionalista alemán, son las decisiones políticas fundamentales: una república, una federación y el acceso por la vía democrática al poder. La existencia en algunos preceptos se colige del municipio libre, es decir, no hay mención expresa en la Constitución del 24 sobre este particular. Un mundo complejo y un México convulso.
1836, es decir, apenas 12 años después, y habían ganado ese episodio los centralistas, las 7 leyes constitucionales que de ser un país federalista cambian a otro de carácter centralista. 1843, nuevamente se impone la visión centralista. 1847 se recuperan las decisiones fundamentales de 1824 y llamo su atención porque después lo referiré. Se introduce en la recuperación de la Constitución Federalista de 1824 una institución jurídica de origen estatal de Yucatán, para ser exactos, de quienes entonces eran considerados yucatecos por ser peninsulares, pero que hoy lo podrían reivindicar los campechanos. Justamente fue Manuel Crescencio Rejón, con la ayuda de Mariano Otero, otro constitucionalista, otro político local de trascendencia nacional. Mariano Otero decía: quienes impulsan y perfeccionan el juicio de amparo. 1857, qué paradoja, Constitución federalista y cancela el Senado de la República, que es una institución típicamente federal, porque es justamente la que representa el pacto de las entidades que le dan sentido, hondura y destino, los estados al gobierno nacional. No es una constitución, pero en 1874 se restablece el Senado de la República para mantener el equilibrio entre ambas cámaras y evitar la integración estamental, es decir, la integración por grupos sociales. Ya para entonces, después de las leyes de reforma, se había desplazado a la Iglesia, pero no a quienes mantenían privilegios y fueros. Después de un largo periodo en el Porfiriato, inicia la revolución y llamo su atención con una demanda típicamente política, es decir, no social: sufragio efectivo, no reelección. No obstante, al poco tiempo emergen de manera natural las demandas y las reivindicaciones de los grupos que estaban representando a los desposeídos. E insisto, un movimiento social, político deviene en social. Y para ya iniciar de lleno en lo que quiero abundar, la Constitución del 17 es muchas cosas. Es un pacto, por supuesto, es un pacto entre las fuerzas triunfadoras del movimiento revolucionario. Sí lo es. Es, no obstante, lo que aquí bien dijo Andrés Garrido, lo afirmo de la mano de Trueba, la primera constitución político-social del mundo. La revolución bolchevique y su constitución viene después. La constitución de Weimar de Alemania viene después. En consecuencia, podemos reivindicar para los 219 constituyentes participantes, aunque al final solo 209 firmaron el texto constitucional definitivo, con una gran intuición, con muchos conocimientos de lo jurídico, de lo político, pero sobre todo con la sensibilidad social producto de la vida cotidiana, de la capacidad para escuchar, para articular y para convertir. Y hago uso de esto para decir una más de las características de una constitución: para verter en el documento las aspiraciones de un pueblo con ansias. En consecuencia, si en lo político fue un pacto, también en lo social es un catálogo de necesidades convertidas en proyecto colectivo. Y en el mundo jurídico es la norma suprema, lo que llaman los contemporáneos la fuerza normativa de la Constitución. En una pirámide, que es lo más sencillo de echar mano para explicarlo, hay un sinnúmero de normas
pero la norma que se encuentra en la cúspide, a cuyo contenido y espíritu se debe atener el resto de las normas del orden jurídico mexicano, es justamente la Constitución. Por eso yo voy a ensayar una de entre las muchas cosas que se han dicho de lo que es una Constitución, que si es al final la expresión de los factores reales de poder o un documento que organiza el poder público. Yo digo, dándome licencias, es la expresión jurídica del poder democrático. Es decir, es darle en la envoltura jurídica, es cuidar la concordancia de lo que creemos hoy con el mundo, con los tratados, las convenciones que México ha firmado, porque no es una ínsula de poder ni un país aislado. Formamos parte del orden y compartimos valores democráticos y de respeto por los derechos de las personas. La expresión jurídica entonces del poder, sí, pero del poder democrático. Y la democracia no es una expresión que se consuma con los procesos electorales. La democracia no es solo una manera de acceder al poder, es una manera de ejercer el poder. Y ejercerlo democráticamente es entender que la autoridad es la primera en someterse, en ceñirse, en sujetarse al contenido de la Constitución y de las leyes, donde no debe haber espacio para la soberbia y menos para el atropello. Pero adicionalmente a eso, desde mi punto de vista, el ejercicio democrático del poder tiene que ver con la eficacia. Es decir, no basta con la actuación legalista. Las personas, y creo que tienen razón, exigen no pretextos ni discursos ampulosos. La gente quiere, y creo que está en lo correcto, sencillamente resultados. El poder público se ha instituido para favorecer a las personas. Cuando deja de hacerlo, no le sirve el poder público y en consecuencia el ejercicio de la soberanía, que es del pueblo, que es de las personas, tendrán por la vía de las instituciones y de la propia ley la oportunidad de decidir el destino de personas, partidos y gobierno. Por eso, en estos tiempos, me parece que es importante formular una profesión de fe, un credo público por la democracia, por la eficacia, para que el poder a quien le sirva, insisto, sea a las personas. Por eso me da mucho gusto que celebremos los 100 años del Constituyente y de la Constitución y que hagamos un repaso de lo que ha ocurrido. Escucho con alguna frecuencia que para algunos la Constitución ha tenido demasiados cambios. Nuestro texto constitucional tiene 136 artículos y hay que decirlo como es, ha tenido 703 reformas y adiciones. Algunos, solo a manera de referencia, dicen la Constitución de los estados tiene escasamente 27 enmiendas. Sí, y tiene solo 7 artículos. Es un sistema constitucional, jurídico y político diferente. En consecuencia, no vale la pena caer en la tentación de comparar peras con manzanas. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos en voz alta cuáles son las principales reformas y en qué rumbo se han dirigido. Y eso es exactamente lo que pretendo documentar. Si ustedes ya lo hicieron, seguro estoy, repasaron los nombres de quienes integraron el constituyente, advertirán que no hay ninguna mujer. Por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados, el 42% de sus integrantes son mujeres. Y no es esta expresión de dádiva o concesión
graciosa de nadie, es solamente no el otorgamiento de un derecho, sino el reconocimiento de uno que han tenido siempre, aunque a veces al poder público le costó trabajo reconocérselos. Durante mucho tiempo en las escuelas de derecho se nos enseñó que la Constitución tenía una parte así llamada dogmática, es decir, un catálogo de derechos, y una parte orgánica que tiene que ver con la distribución del poder público. Aunque grosso modo se mantiene esta división, unas partes están impregnadas de los contenidos de las otras, al punto que difícilmente hoy se puede sostener que la Constitución solo tiene dos tipos de contenidos. Hay una variable que está presente en casi todas las reformas. Yo la calificaría como la redistribución del poder. Durante muchos años, durante muchas décadas, en este país el gran protagonista del poder público de entre federación, estados, municipios, lo fue la federación. Hubo tiempo en que los municipios solo tenían desempeño testimonial, veían pasar, cuando bien les iba, algunos programas y eventualmente hasta recursos. Y de los tres poderes del Estado, del legislativo, ejecutivo y judicial, dijéramos en expresión oaxaqueña, el tatamandón era el presidente de la República. No podría decir que cambió 180 grados, pero han surgido en estos años un sinnúmero de organismos constitucionales autónomos, todos habiéndole quitado responsabilidades que originalmente tenía el presidente. La Comisión de Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, el Instituto de Evaluación Educativa, el Coneval y una cauda casi interminable de expresiones de poder que rompen la tradicional división entre legislativo, ejecutivo y judicial. Hace algunos años, no muchos, en el poder legislativo se recibían iniciativas del ejecutivo y era difícil que algún senador o diputado osara cambiar siquiera las comas o los puntos de las iniciativas que el Ejecutivo, convertido en gran legislador, le proponía al Congreso de la Unión. Las discusiones eran relativamente sencillas y breves y las aprobaciones casi se daban en forma automática. El Poder Judicial era, hasta en términos físicos, un poco sombrío. Hoy la Corte, como expresión superior de la organización del Poder Judicial, no solo se ha robustecido como tribunal constitucional, sino ha sido capaz, en el ejercicio de los equilibrios sanos en un ejercicio democrático del poder, de suerte que puede tildar de inconstitucional una decisión del Congreso o del presidente de la República. Incluso el Congreso, del que en este tiempo ha formado parte, no puede engreírse y aducir que como lo aprobó la mayoría, hay de aquel que pretenda revocarlo. Aunque yo eventualmente haya formado parte de las mayorías, ¿quién garantiza que la mayoría tiene la razón? La mayoría, o mejor dicho, la razón le debe asistir a quien acredite que en el desarrollo de los actos de autoridad no está vulnerando derechos de las personas ni está metiéndose en la competencia que la propia Constitución otorga a otro de los poderes. Algunas cosas muy breves: el reparto agrario, la creación y consolidación de instituciones de seguridad social como el seguro, el ISSSTE. Comenté la incorporación del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, que tiene dos hitos.
el tiempo de Adolfo Ruiz Cortines y el tiempo de Enrique Peña, que en una acción llamada por la ONU afirmativa, demanda a los partidos a postular exactamente a la mitad de candidatas y candidatos, y ahora también a los cargos edilicios en los ayuntamientos, o sea, síndicos, regidores, que es la paridad no solo horizontal sino vertical. Para algunos parece excesivo. Se llaman acciones afirmativas porque hay que partir de la base que si no hay una disposición que fuerce, en términos culturales difícilmente ocurrirá. Yo hago votos y espero vivir para cuando ya no se necesite que la ley obligue a las acciones afirmativas, sino las oportunidades sean tan naturales para el hombre y la mujer que no se necesite forzar a que haya mitad y mitad. En una de esas, por derecho propio, pueden ser, seguramente serán más mujeres que varones y nos seguirá yendo bien. Es más, nos irá mejor. Hasta 1977 había en el país un partido hegemónico casi único, al que yo pertenezco. No obstante, es indispensable advertir que en aquel entonces, hace 40 años, en una reforma registrada en términos mediáticos como la reforma política de Reyes Heroles, porque él era el secretario de Gobernación, que hace exactamente, decía, 40 años se anunció y en este tiempo se estaba discutiendo, se garantizó el acceso de fuerzas políticas minoritarias a los cargos de elección. Hoy me atrevo a decir, no se necesitan esto que podría haberse llamado acciones afirmativas. Y a los datos me voy. Desde 1977, es decir, hace 20 años, ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ninguno desde 2000 lo tiene en el Senado y no ha dejado por ello de funcionar el Congreso de la Unión. Soy un convencido que la competencia nos hace mejores y que si alguien quiere ganar prosélitos, quiere ganar más aún, no solo votaciones, sino quiere ganar discusiones, tiene que documentarse, tiene que asistirle la razón y crecientemente necesita el respaldo popular para que las decisiones no solo sean legales, sino sean legítimas. Por eso, bienvenida a la pluralidad que llegó para quedarse, porque a todos nos obliga a ser mejores. Y el único rasero posible es la eficacia en el servicio. Es decir, no pretextos, menos explicaciones y más y mejores resultados. Termino con 2 o 3 cosas. En 2011 ocurrió la reforma en derechos humanos más importante de la época contemporánea del país. No solo se cambia una denominación proveniente desde 1857, porque durante muchos años se les llamó garantías individuales. La garantía no es el derecho mismo, la garantía es el mecanismo para asegurar la observancia y eventualmente la restitución del derecho. En 2011 se establece el principio que en español se debe decir sencillamente a favor de las personas. Un derecho o derechos en plural que siempre serán expansivos. O sea, hasta aquí vamos, pero vamos por más. Justamente en esa visión de que el poder público debe estar diseñado para servirle a las personas. El ensanchamiento de las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la democratización de la Ciudad de México y su conversión en el Distrito Federal, y llamo la atención sobre 2 últimas cosas de las que han ocurrido recientemente. La modificación de un sistema penal que, por cierto, databa de 1917, auspiciado por Venustiano Carranza, donde centralmente, puedo sintetizarlo así, en un sistema inquisitorio se detiene
para investigar. En un sistema acusatorio y adversarial se investiga para detener. Es decir, se fuerza a las autoridades a que acrediten ante un juez que hay probable responsabilidad, que hay más que indicios y que a la persona se le puede investigar preferentemente en libertad, y que cuando hay justificadas razones para que haya prisión preventiva, se viva el proceso desde la prisión. Y el último, que me parece de la mayor importancia, la expedición del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay un fenómeno que corroe a la sociedad, que no es privativo del poder público, pero que el poder público tiene una de sus expresiones más agudas y más severas, y lo hace por ello, por las manifestaciones de corrupción en el poder público, se convierten no solo en más deleznables, en más reprobables, más escandalosas y absolutamente intolerables. En consecuencia, la irrupción ciudadana en instancias del poder público no es que sean de suyo una garantía, pero sí hacen que compartir el ejercicio del poder y obligar al sometimiento a la ley no deje de ser una oportunidad para entender que en el origen, insisto, el poder debe estar diseñado para servirle a las personas. Dado que el tiempo es el principal verdugo, solo diré dos cosas más. En los últimos 4 años y medio, y me place aquí mencionar a mi querido y respetado amigo Enrique Burgos, en el Senado de la República, desde la 62ª legislatura, desde la que él está allí, en ambas cámaras se modificaron diversos artículos de la Constitución para darle paso a 9 reformas constitucionales y a 4 reformas a la legislación secundaria. Reformas que a los mexicanos nos tienen que cambiar hasta el modo de andar. Y dije nos tienen que cambiar porque no hay magia en ninguna reforma, ni en esta ni en cualquiera. Lo que hay es el establecimiento de bases para un nuevo arreglo entre las autoridades, las personas y eventualmente los agentes económicos. Estas reformas que están en curso, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones y competencia económica, la reforma política, la reforma energética, tienen que mantener su ritmo para cuajar, para concretarse. Lo que a la gente le urge, y creo que les asiste la razón, es empezar a ver los efectos favorables de reformas en las que muchos creemos a pie juntillas. Muchas de estas se habían postergado por décadas porque establecerlas, impulsarlas, tiene un alto costo político. Pero hay una palabra con la que yo quisiera sintetizar la decisión del presidente Peña de ir adelante. Se llama responsabilidad. Hay que hacerlo porque esto es lo que le conviene al país. Tenemos que cerrarle el paso a la demagogia, que a decir de Bobbio, en la demagogia es muy fácil tomar decisiones, aunque los resultados no vengan. En la democracia es muy complejo y puede tomar tiempo procesar y tomar decisiones, pero los resultados vendrán irremediablemente y serán resultados tangibles y duraderos. El reto es mantenerse consistentes, persistentes, creyentes, no solo en un partido, y me hago cargo de lo que hago, sino en un país, en las instituciones que le dan robustez, fuerza, rumbo y destino a nuestra patria. Y solo les doy un dato para documentar lo que afirmé. De las 703 reformas y adiciones de 100 años, 149 se han hecho en este sexenio, 149 de 703, con números de por medio y la dureza de los mismos, porque no hay subjetivismos,
puedo afirmar que es el periodo más reformista de la historia. Y lo más importante, y aquí quiero reivindicar la colaboración de las fuerzas políticas diversas. Si dije hace rato que desde el 97 no había mayoría en Cámara de Diputados y desde 2000 en el Senado, y si las reformas constitucionales requieren 2/3 partes de los que están presentes al momento de las votaciones, requieren de la mayoría de las legislaturas de los estados para avalarlas. Si nadie tiene la mayoría, ¿cómo ha sido posible? Y ya con este será mi último argumento, es hacer política. Hacer política porque sería impensable por ineficaz suponer que se puede imponer un criterio. Lo que tiene que haber es capacidad para persuadir, capacidad para escuchar, capacidad para construir, capacidad para articular. De modo que se construya un espacio de neutralidad partidaria en el que, sintiéndose todos cómodos, no sea un espacio propiedad de nadie. O si hay alguien que asume o reivindica ese espacio, es el país mismo, el Estado mexicano, la patria toda. Por eso a mí me da mucho gusto que en el Teatro de la República echemos una ojeada a la historia y una ojeada con H a los libros del Bicentenario, porque el esfuerzo editorial de la Cámara ha decidido que no pase inadvertida esta efeméride, y la mejor conmemoración, que significa hacer memoria en común, no es solo hacer un ejercicio de inmersión en la historia, sino aprender de la historia. Y el gran mensaje del constituyente es la capacidad para construir sin mezquindades, sin personalismos, sin posiciones coyunturales, viendo para adelante y sabiendo que lo que está de por medio se llama sencillamente la patria. Por eso me da mucho gusto venir aquí, sumarme a la iniciativa de Braulio Guerra, quien asumió con regocijo y entusiasmo la coordinación de la publicación Teatro de la República, para sumarme al esfuerzo de un Cabrera que ha sido un incansable diputado queretano, para sentirme agradecidísimo por la presencia y la aportación de don Andrés Garrido de Toral y de Jaime Zúñiga Burgos, para decirles a todas y todos ustedes que la obra editorial, y ahora diré 2 palabras de la segunda, hemos recuperado 2 periódicos sencillos, elementales, que se editaron a lo largo de 2 meses y medio aquí en Querétaro, un ala aguda, medio antioficialista, que desde el nombre nos esboza el perfil, el zancudo. El zancudo dice que pica, y pica cuando quiere. Y el Constituyente, un periódico que hoy llamaríamos institucional, dan cuenta de la vida cotidiana de Querétaro y de los queretanos, y punzan agudamente a los constituyentes y son testigos cercanos de las discusiones en el hoy Teatro de la República y antes Teatro Iturbide. Por eso me da mucho gusto venir una vez más a Querétaro a reiterar un homenaje a la República que tiene aquí, en sentido literal y figurado, su sede, y estar en este espacio arquitectónico que fue testigo mudo de los avatares de entonces, donde hombres de talla agigantada hicieron lo que debían en tiempos decisivos para el país. Lo importante, amigas y amigos, es que cuando hay vida, cuando hay aspiraciones y hay patriotismo, uno asume que con todo y la grandeza de la que somos herederos, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo mejor está por venir. Y está por venir porque los protagonistas vamos a ser nosotros. Y si generamos casi una veneración por estos colosos del derecho, de la política y de lo social, grave sería que no asumiéramos
en la hora presente esta responsabilidad histórica. La mies es mucha, faltan obreros, pero siempre que hay gente con acendrado espíritu patriótico, la esperanza tendrá espacio. A la Constitución, amigas y amigos, no solo hay que conocerla, a la Constitución hay que cumplirla. Y la conmemoración y el repaso de las grandes obras y de la epopeya jurídica y política no solo debe ser motivo para el aprendizaje, debe ser motivo para la inspiración. Muchas felicidades.